Hola, hola muchachines, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que les haya ido bien. Espero que hayan estado bien con sus entrenamientos, con sus clases, familiarmente, de salud, todo bien. Eh, Bien, les doy la bienvenida entonces a la segunda clase de Ciencias Naturales para séptimo básico del programa ADER Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 2, ¿ya? Que tiene por nombre los elementos químicos más importantes. ¿Ya? Comencemos. ¿Qué es, qué contenidos vamos a ver? Vamos a ver principalmente los elementos importantes de los seres vivos, los principales elementos de la corteza terrestre, elementos en el universo, los minerales, ¿ya? Minerales más importantes en Chile. Vamos a ver específicamente el procesamiento del cobre, ya como elemento principal, ¿cierto? De la minería chilena, ¿ya? Y combustibles. Entonces, los elementos de los seres vivos, por ejemplo, ustedes saben que todos los seres vivos están formados por muchos elementos. De hecho, hay muchos elementos más, ¿cierto? Que los que aparecen acá. Nosotros vimos en el video anterior elementos de la tabla periódica que podían alcanzar a ser 115, ¿cierto? Esos elementos son muchos, pero no todos están presentes en los seres vivos. Hay algunos solamente. Acá tenemos los más abundantes, los principales. Hay otros más. Por ejemplo, cobre también está en los seres vivos. ¿Ya? El zinc también está. No aparecen acá, pero son elementos que cumplen un rol y una función súper importante en los seres vivos. ¿Ya? Acá, si ustedes se fijan en esta tabla, aparece, por ejemplo, el elemento más abundante en los seres vivos es el oxígeno. Es decir, el 65%, ¿ya? De los seres vivos está formado por oxígeno. ¿Sí? O sea, en nuestro cuerpo, por ejemplo, el ser humano, ¿cierto? Tenemos un 65% de oxígeno. Hay también carbono en nuestro cuerpo con un 18,5%. ¿Ya? Si ustedes le preguntan el elemento más abundante de los seres vivos, ¿cuál es? El oxígeno. ¿Cuál es el elemento más importante de todos estos en los seres vivos? El elemento más importante no es el oxígeno, sino que es el carbono. Este es el principal elemento de los seres vivos porque permite unir a las moléculas que están formando los distintos componentes de los seres vivos, ¿ya? Y forma grandes redes, ¿ya? De moléculas en nuestro cuerpo, ¿ya? Y en todos los seres vivos. 18,5%. Está el hidrógeno también, hay nitrógeno, calcio, ¿cierto? Súper importante a nivel de los huesos, ¿ya? El fósforo, ¿ya? También a nivel de los huesos es fundamental, ¿ya? Y el potasio, para todas nuestras contracciones musculares, ¿cierto? Poder hacer ejercicio. Ustedes saben que cuando ustedes, por ejemplo, que son deportistas y tienen poco potasio, ¿cierto? Se han alimentado de poco potasio, van a empezar a tener fatigas musculares, calambres musculares y distintos problemas musculares. Un músculo importante es el corazón, ¿ya? Las personas, los abuelitos, por ejemplo, que tienen carencia de potasio, ¿ya? Les falta potasio, pueden tener incluso problemas cardíacos, ¿ya? Importantes, igual que con un exceso, ¿ya? O sea, cada elemento tiene un montón de funciones importantísimas en los seres vivos, ¿ya? Lo que me interesa a mí es que ustedes recuerden cuáles son los elementos más abundantes, que sepan que está oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, principalmente como los más abundantes, ¿sí? En la corteza terrestre hay otros elementos que lo están formando. De hecho, son pocos comparados a la cantidad que existen. O sea, si ustedes se fijan, son estos los principales. O sea, el más abundante, oxígeno. Nuevamente, el oxígeno. Segundo lugar, silicio. Después, aluminio, hierro. Y vamos disminuyendo ya con el calcio, el sodio y el potasio, ¿sí? Hay también otros elementos más, pero estos son los más abundantes, ¿ya? Recuerden, oxígeno nuevamente como elemento más abundante, silicio, segundo lugar. En el universo, ¿ya? Los elementos más abundantes son el hidrógeno, el helio. El hidrógeno, fíjense, con un 73,9% de todo el espacio, de todo el universo, todo lo que está entre las estrellas, las mismas estrellas, ¿cierto? Tenemos hidrógeno y helio como los elementos más abundantes. Ya después, bien lejos, está el oxígeno, ¿sí? Posteriormente el carbono, el hierro, neón,
nitrógeno. Entonces, recuerden, los elementos más abundantes, hidrógeno y helio en todo el universo. El Sol, por ejemplo, y todas las estrellas que también son soles, están formados principalmente por estos dos elementos, hidrógeno y helio. ¿Sí? Y todo el espacio exterior, si es que existen principalmente átomos de hidrógeno y átomos de helio. ¿Sí? Perdón, acá en la Tierra, ¿cierto? El hidrógeno es súper abundante, ¿ya? Al igual que en el espacio, ¿cierto? Por acá forma principalmente moléculas como el agua, ¿ya? Y otro montón de moléculas más, pero el agua, ¿cierto? Es una molécula fundamental para la vida presente en la Tierra. Minerales, ¿ya? De los elementos químicos que existen en la naturaleza, solo 8 son los que conforman casi el 100% de la corteza terrestre. O sea, de todos los elementos, 115, ¿cierto? 98 son los que forman casi todos los elementos de la corteza terrestre. O sea, mucha la cantidad, ¿cierto?, que tenemos de esos 8 elementos, los que vimos recién, la corteza terrestre. Muy pocos se encuentran en el estado elemental. ¿Qué es el estado elemental? Que están neutros, ¿sí? Casi todos, o están solitos, por decirlo así. Casi todos están unidos a otras cosas, ¿ya? Dice, gran parte de ellos se encuentran formando parte de compuestos, los cuales se pueden combinar con otros compuestos o elementos y dan origen a una variedad de minerales muy grandes que pueden existir en el planeta. ¿Sí? ¿Qué son los minerales? Son sustancias en estado sólido, ¿ya?, que están formadas por un elemento o compuesto químico, ¿ya?, que se han formado a través de un proceso natural. O sea, son elementos o compuestos químicos que se han unido, como esto de acá, ¿cierto?, a través del tiempo, ¿ya?, en forma natural, para formar como una roca de distintos, ¿cierto?, compuestos y elementos, ¿ya? Bueno, en estricto rigor, una roca es un conjunto de minerales. O sea, en una roca podemos encontrar distintos tipos de minerales, ¿sí? Y en un mineral podemos encontrar distintos tipos de compuestos y de elementos. Esta tabla muestra la producción minera, ¿cierto?, en Chile. ¿Ya? Fíjense ustedes, por ejemplo, elementos que se dan en Chile. Está el cobre, el molibdeno, el oro, la plata, el hierro, ¿ya?, el hierro mineral, otro tipo, una variación del hierro, el manganeso, el plomo, el zinc, ¿ya?, distintos minerales. Por ejemplo, las regiones que más producen minerales está Tarapacá, ¿ya?, por ejemplo, que produce 761 toneladas, ¿cierto?, de cobre, ¿cierto?, mensuales, ¿ya? En Antofagasta, por ejemplo, la cantidad de cobre que se produce es bastante mayor, muy alta. En Atacama también tenemos producción de cobre, Valparaíso, la región metropolitana, en la región de Rancagua, ¿cierto?, la región del General Bernardo O'Higgins, ¿ya?, son los mayores productores entonces de cobre. La región donde más se produce cobre entonces es en Antofagasta. Después molibdeno también tenemos Antofagasta, ¿cierto?, en la región de Antofagasta. El oro, principalmente en la región de Atacama, ¿ya?, la plata en la región de Antofagasta, ¿ya? Acá lo que más me importa, lo más importante acá, ¿ya?, no es que ustedes se acuerden de los números, de los valores, sí, tampoco tanto de las regiones, más que nada que ustedes sepan que en Chile hay distintos minerales que se explotan, ¿cierto?, que se sacan de la corteza terrestre y son comercializados, y en Chile tienen una importancia tremenda porque son gran parte de los capitales de ingresos monetarios, económicos de Chile, ¿ya? Fíjense ustedes, por ejemplo, el hierro en Atacama, una gran cantidad, ¿cierto?, en Coquimbo, el manganeso, el zinc, ¿ya?, el oro, ¿cierto?, principalmente en Atacama, como ya hemos dicho, ¿ya? En Aysén, hacia el sur, ¿cierto?, tenemos producción de oro, de plata, ¿ya?, plomo, zinc, ¿ya? Pero el principal elemento explotado, ¿cierto?, es tanto hierro y cobre, ¿ya?, en todo Chile. Plata en tercer lugar, ¿ya? ¿Cómo se obtiene elementos a partir de minerales?
Específicamente este es el proceso por el cual se obtiene cobre a partir de minerales de cobre, por ejemplo, en las minas de Chuquicamata, en Antofagasta, o en las distintas minas, por ejemplo, que existen alrededor de Chile. ¿Ya? El cobre en general se encuentra siempre unido a oxígeno o a azufre. O sea, se encuentra el cobre oxidado, o también se encuentra el cobre sulfurado. ¿Sí? Acá vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que le pasa al cobre sulfurado, que es una forma más común que se encuentra el cobre, ¿cierto?, en Chuquicamata y en otros lugares, unido a azufre. Entonces, esto se echa en una primera etapa, se hace una primera etapa que se llama chancado. El chancado es las rocas de cobre, las rocas de mineral que se sacan, ¿cierto?, de la mina, ¿ya? Son, por decirlo así, molidas a piedras más pequeñas, ¿sí? Estas pasan por un proceso que se llama por una trituradora, ¿ya?, en el cual se va moliendo hasta llegar al nivel, en cierto modo, de arena, de pequeñas partículas más pequeñas, más chiquititas, ¿ya? Ese proceso se llama molienda. El chancado lo hace de piedras, la molienda lo hace arena, ¿sí?, a este mineral. Posteriormente este mineral llega a una fuente que es como una piscina, ¿ya?, en donde se va a concentrar el mineral, ¿ya? Y de qué forma se utiliza líquidos, agua por ejemplo, en el cual permite que ciertas partículas de mineral puedan bajar y otras puedan flotar, las que no nos sirven. Esta etapa se llama etapa de flotación, etapa 3, ¿sí? Entonces se retira el mineral que yo aparté, algunos quedan flotando, otros se van abajo, lo que no sirve se va abajo, lo que no me sirve queda arriba flotando, ¿ya? Y esto se va por un conducto hacia una etapa de fundición, donde hay un horno que actúa a una de temperaturas muy altas, por ejemplo 1200 grados Celsius, ¿ya? Y ese horno empieza a derretir a este mineral de cobre, ¿cierto?, que todavía está mezclado con basura, con restos de piedras, con otros minerales que no nos interesan, ¿ya?, con azufre, por ejemplo, ¿ya? Entonces todavía está mezclado, pero se calienta y se derrite, ¿ya? Este material derretido, ¿ya?, pasa a lo que se conoce posteriormente como ¿cómo se llama? Bueno, tiene dos vías. Una vía es que se puede separar esta sustancia líquida, ¿ya?, y se va ¿cómo se llama?, a enfriar, ¿ya?, formando por ejemplo algunas láminas, o simplemente se puede enfriar comercializándolo, ¿ya? Con la flotación yo separé gran parte de la suciedad que no me interesaba, ¿ya? Y acá en la fundición lo derretí para luego, ¿cierto?, hacer una pasta, por decirlo así, que después se enfría y queda como una lámina o una plancha de cobre, ¿ya? El cobre que se obtiene de esa forma es bastante puro, ¿ya? Se llama cobre blister y tiene un 96% de pureza, o sea, 96% de cobre, y el resto, el 4%, es otros componentes que no son cobre, ¿ya? Está el cobre RAF también, que tiene un 99,7% de pureza, ¿ya? ¿Qué pasa? Este cobre yo puedo hacer láminas, ¿ya?, y estas láminas yo las puedo, en cierto modo, mediante una corriente, electrorefinación se llama, ¿ya?, puedo separar las partículas todavía de suciedad, ¿cierto?, y dejar el cobre más puro aún. Ahí ya tenemos entonces el cobre puro, que tiene un 99,9%, ¿cierto?, de pureza. También se le llama cobre electrolítico, ¿no? Cobre electrolítico. Entonces, las etapas en realidad son mucho más complejas que como yo se las menciono, pero esto ustedes lo van a ver más adelante, cuando estén en ciencia media, tercero medio, segundo medio, ¿ya?, por ahí, ¿no? Lo importante es que sepan ustedes que el cobre tiene varios procesos para el cual se puede separar y hacer más puro, ¿cierto?, y separar todas esas impurezas, ¿cierto?, que posee el cobre cuando se obtiene. Para terminar, los combustibles en Chile, tenemos el petróleo, ¿ya?, que no es muy abundante en Chile, de hecho en muy pocos los lugares, es un lugar, ¿cierto?, donde principalmente se obtiene petróleo. Chile es un país que más bien trae petróleo de afuera, ¿ya?, de los otros países. ¿Pero qué es el petróleo? También se le llama crudo al petróleo, y es una fuente de energía importantísima en todo el mundo, ¿ya? El petróleo
es, es producido producto de la descomposición de seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, que a través de muchos años, mucho tiempo, fueron degradándose, descomponiéndose y quedaron como una especie de aceite, ¿sí? Estos quedan enterrados bajo mar principalmente o bajo superficie terrestre pero cercana a mar, ¿ya? Sus derivados, o sea, del cobre, se puede hacer diésel, ¿ya? Se puede hacer que es la benzina, o sea, se puede hacer benzina, se puede hacer parafina, gas licuado, ¿ya? Y otras sustancias, ¿cierto? Otros combustibles que pueden ser utilizados para calefacción o, por ejemplo, para producir energía eléctrica, ¿ya? También el petróleo se puede utilizar como materia prima en la industria, por ejemplo, para hacer plástico o para hacer productos farmacéuticos, cremas, por ejemplo, champú, pastas de dientes, ¿ya? Y también, por ejemplo, para hacer incluso fibras sintéticas, ropa, ¿ya? O sea, el uso que tiene el cobre es, o sea, el bronce, perdón, el petróleo, ¿ya? Es muy alto, ¿ya? En Chile solo se ha encontrado petróleo entonces en la región de Magallanes, pese a que se han realizado exploraciones en otras zonas, ¿ya? El primer yacimiento se descubrió en el sector de Spring Hill, ¿ya? En la Tierra del Fuego, ¿cierto? El 29 de diciembre de 1945. O sea, es muy escaso, por eso Chile depende mucho de los otros países para el suministro de combustible. En otras palabras, por eso también es tan caro el combustible acá en Chile. También otro tipo de combustible en Chile importante es el carbón mineral, ¿ya? Es una sustancia fósil, al igual que el petróleo. Fósil se refiere a que proviene de seres vivos que se han descompuesto en muchos años, miles de años, ¿ya? Que resulta de la descomposición lenta de la materia leñosa, ¿cierto? En este caso el carbón mineral es principalmente la materia, ¿cierto?, de tipo vegetal, árboles que se han descompuesto. En la naturaleza aparecen asociados al petróleo crudo, ¿ya? El único combustible fósil del cual Chile posee reservas importantes es el carbón mineral, ¿ya? Aproximadamente unos 3.640 millones de toneladas, de las cuales unas 210 son explotables mediante minería a tajo abierto, ¿sí? Otras han sido explotadas, ¿cierto?, en minería en minas subterráneas, ¿ya?, con los consecuentes problemas de salud también de las personas que trabajan ahí, ¿ya? Hay minas que se han cerrado, ¿cierto?, por los grados de contaminación o por los posibles derrumbes que tienen también. Todas estas minas se encuentran también en la cercanía al mar. Eso, muchachos, por ahora. Repasen esta clase y la clase anterior, porque la próxima clase va a tener conceptos que requieren estos dos temas, ¿ya? Que les vaya muy bien, suerte en sus deportes, éxito en todo, nos vemos.